Seguimos aquí en Cátedra Médica. Hoy vamos a hablar de neumología. Está con nosotros la doctora Madeline Ceballos. Buenos días, doctora. Bienvenida una vez más a su programa. Usted es parte de este equipo. Así es. Muchísimas gracias. Es un placer para mí, como siempre, acompañarles. Y a la gente que nos escucha, hoy vamos a estar hablando de neumología, cualquier inquietud que usted tenga, sobre todo en esta temporada en donde andan circulando tantos virus respiratorios. Si usted necesita recomendaciones, orientación de la doctora Ceballos, puede comunicarse con nosotros al 809-682-9850. También puede hacerlo a través de la línea internacional 833-380-0062. Hoy el tema es cáncer de pulmón. Vamos a estar hablando sobre esta patología con la doctora Ceballos. Y yo creo, doctora, que quizás iniciar, además de conceptualizando el cáncer de pulmón, hablando de cómo pasa una persona de estar totalmente sana a tener un cáncer de pulmón. Excelente. Bueno, realmente el concepto es muy claro y se trata de una lesión de carácter maligno que afecta a los pulmones y que se puede diseminar afectando otros tejidos, produciendo daños colaterales. El mecanismo a través del cual puede una persona sana, o bueno, hasta el momento que sabe que está diagnosticada con un cáncer de pulmón, es que lamentablemente hay unas células en nuestro cuerpo y todas esas células tienen un tiempo de vencimiento, de caducidad, y esto está mediado a través de un mecanismo que se llama apoptosis. La apoptosis es la muerte celular programada y es lo que determina que una célula no va a ser vitalicia. Todas las células en nuestro cuerpo tienen un tiempo de expiración o de vencimiento. Sin embargo, estas células que tienen esta tendencia a la malignidad suelen pues alterar estos mecanismos genéticos y suprimen los genes supresores tumorales, continúan creciendo descontroladamente, continúan multiplicándose y ahí se forma un tumor. Todo esto, por supuesto, dependiendo de los factores de riesgo que tenga cada paciente, si es un paciente fumador, es un paciente que trabaja en un área donde hay contaminación, es fumador pasivo o tiene algún otro tipo de factor de riesgo que lo haga más propenso al desarrollo de este tipo de condición. Entonces, doctora, el cáncer de pulmón, sabemos que hay algunos tipos de cáncer que no dan señales tempranas. Cuando las manifestaciones aparecen, ya está muy avanzado. Con el cáncer de pulmón, ¿cómo se da? ¿Da señales tempranas? ¿O cuando el paciente comienza a tener manifestaciones es porque ya ese cáncer está avanzado? En muchos casos es completamente silente. Puede pasar de hecho inadvertido y se diagnostica cuando hacemos estudios de imágenes, porque el paciente acude casualmente a la consulta por otro motivo. Va a realizarse una evaluación prequirúrgica porque lo van a intervenir, le van a hacer una cirugía, le van a hacer algún tipo de procedimiento y se realiza una radiografía de tórax. En una radiografía de tórax podemos en primera instancia hacer el diagnóstico, ya en caso de que sea una lesión que tenga un tamaño visible, porque no siempre la radiografía de tórax va a ser positiva para cáncer de pulmón. Por eso usamos en el tamizaje del cáncer de pulmón la tomografía de tórax, que es el estudio que tiene la mayor sensibilidad y especificidad para poder hacer este diagnóstico. Pero puede pasar de hecho inadvertido, puede ser completamente silente, puede ser un hallazgo fortuito cuando este paciente acude por otra sintomatología que nada tiene que ver con el pulmón. En otros casos, pues tenemos pacientes que acuden con esta clínica característica del libro, una tos persistente, tos pertinaz que no cede, que está recibiendo medicación constantemente y pese a todo esto, pues tiene recaídas, persiste, se incrementa esta tos. Es un paciente que hace neumonías a repetición o tiene una neumonía de lenta resolución, una neumonía que se ha tratado, que ya tiene 15 días con antibióticos y continúa a peor o incrementándose esta neumonía. Es un paciente que tiene sangrado a través de las vías aéreas, es decir, tose y cuando tose elimina sangre con el esputo, puede tener expectoración con sangre y esto se denomina también hemoptisis. Un paciente con fiebre, con pérdida de peso, con anorexia. Hay una cantidad muy variable de signos y de síntomas que realmente no necesariamente tienen que ser inicialmente pulmonares para hacer este diagnóstico o para podernos alarmar en cuanto a la investigación de este paciente. Doctora, una pregunta enfocada desde otro ángulo. ¿A qué grupo poblacional
no le da cáncer del pulmón? A ninguno. A ninguno. Ningún ser humano en esta vida está exento del cáncer. Tan solo por el hecho de ser humano ya tiene riesgo de desarrollarlo. Lo que pasa es que este riesgo puede ser menor o mayor en una población de pacientes, dependiendo de los factores de riesgo que tenga. Si es un paciente que es fumador o no lo es. Los pacientes que son fumadores tienen, incluso en el tabaquismo pasivo, son hasta 15 y 30 veces más propensos a desarrollar cáncer de pulmón que el resto de la población. O sea, eso no significa que yo no lo puedo padecer porque no soy fumadora. Tengo riesgo. Lo que pasa es que mi riesgo es menor que el resto de las personas que fuman. En ese punto, doctora, yo creo que usted aclare, quizás haya alguien que nos esté escuchando que no entiende el concepto de paciente fumador pasivo. Que pudiéramos explicar eso y ese riesgo que usted menciona del 15 al 30%. Oh, sí. Bueno, ser un paciente fumador pasivo es aquella persona que inhala el humo que expide un fumador activo. Es decir, usted está cerca de una persona que consume productos con tabaco. No lo está usted consumiendo activamente porque usted no tiene el cigarrillo en su boca. Sin embargo, inhala secundariamente el humo de esa persona. Y este humo pasivo es igualmente perjudicial, al igual que el tabaquismo activo. Aumenta hasta en un 30% el riesgo de enfermedades cardiovasculares, neurológicas, hipertensión arterial, y lo hace hasta 15 y 30 veces más proclive a desarrollar cáncer de pulmón. Ser fumador pasivo es igual un factor de riesgo para el daño de sus pulmones, para la afección del tejido respiratorio, para el desarrollo de cáncer de pulmón y también de cualquier otro tipo de cáncer. Entonces, doctora, en la misma línea con la pregunta anterior, mire, a mí casi no me gusta utilizar epítetos, ni señalar los hábitos de otras personas. Pero yo no conozco ser más irresponsable y egoísta que un fumador. Ajá, es entendible. En el sentido de que el fumador no cuida a los demás. Su vida. Ajá, exactamente. Bueno, pero está bien, tú con tu vida tú puedes hacer lo que te da la gana. La gana. Tú puedes hacer lo que te da la gana. Pero atenta contra la vida de los demás. Correcto. Entonces, yo veo niños de diferentes edades, desde meses, que son grandes fumadores pasivos. Grandes fumadores pasivos. Y se pasan toda su niñez, toda su adolescencia, siendo fumadores pasivos. Pero sin embargo, yo no he visto cáncer del pulmón en niños. Lo que pasa... no, yo casi no lo he visto. Niños, por ejemplo, de 5 años, 6 años. Y usted dijo que todo el mundo es pasible de padecer cáncer. Así es. Lo que pasa es que en el cáncer de pulmón el riesgo es acumulativo. Con el paso de los años, del tiempo de exposición, los antecedentes del paciente, este riesgo se va incrementando. En los niños siempre es menos frecuente el cáncer, por regla, porque son personas que a no ser que tengan un antecedente muy fuerte, una exposición muy cercana a contaminantes, tienen poco tiempo de vida. Entonces el cáncer, por regla, a partir de los 65 años empieza a incrementarse en el ser humano, incluso teniendo buenos hábitos de vida, incluso no teniendo antecedentes. Después de los 65 años empiezan a aflorar todos esos mecanismos oncológicos, se activan, porque es que los órganos a sí mismos van perdiendo ciertas características, ciertas funciones, se ven agredidos con el paso del tiempo, con la contaminación del medio ambiente. Y de esta forma, todos estos factores van teniendo una sinergia en el ser humano que a partir de los 60, 65 años de vida empiezan a manifestarse con mayor incidencia. En los niños en general es menos frecuente el cáncer en todas sus vertientes, con excepción de las leucemias que son frecuentes en los niños. De hecho, nacen con problemas hematológicos. Pero todos los tipos de cáncer en niños son menos frecuentes por el tiempo de vida tan corto que tienen. La cantidad de exposición realmente no es tan vasta, no es tan larga, no es tan grande.
Y por esta razón tal vez tienen menos incidencia de cáncer de pulmón o de cualquier otro tipo de cáncer. O sea, ha habido seguimiento Pero no longitudinal. significa eso que estén exentos de padecerlo. Sí, ha habido seguimiento longitudinal en personas con cáncer de pulmón y se ha visto que ha habido exposición desde la niñez. Sí, por supuesto que sí. De hecho, los niños que son fumadores pasivos, niños que sus madres fueron fumadoras durante la gestación, nacen hasta con 4 veces más riesgo de daño pulmonar en la adultez. Desde el momento del nacimiento ya este niño genéticamente tiene modificaciones que lo hacen más propenso en la adultez a desarrollar enfermedades pulmonares. Es así. Entonces, como es en una cuestión del cigarrillo, el vapor está justificado porque el vapor no da este tipo de problemas. Oh, no, eso no es así. Ah, no es así. Eso no es así. Explique eso, doctora. No. Igualmente, sí. A mí me gustaría, doctora, justamente, antes de que dé esa explicación, dentro de las noticias que teníamos sobre el escritorio, hay una que no pudimos tocar y aprovechar esa pregunta que usted hace para que la doctora pueda hablar de las consecuencias del vapeo, sobre todo en niños y adolescentes. Se reportó el primer caso de un menor con un síndrome pulmonar por vapeo y esto ha encendido las alarmas. Esto ocurrió en Costa Rica, pero es una noticia que se ha tomado de orden internacional para poder hacer conciencia de las consecuencias que tiene utilizar cigarrillos electrónicos, vapes, hookahs y las consecuencias que eso tiene en la salud de los pulmones. Ahora sí, adelante. Excelente. Bueno, mira, yo soy de las que piensa que realmente el cigarrillo electrónico y la hookah son peores que el cigarrillo convencional. ¿Sabes por qué? Porque crean ese falso sentido de seguridad en los pacientes, ese falso sentido de que están consumiendo algo que es inofensivo, que no hace daño o que hace menos daño, cuando la realidad es que es igual, ¿ok? Es igual y en muchos casos es peor. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de los pacientes que vapean, que usan la hookah, se pasan las 24 horas del día con un cigarrillo electrónico en las manos y lo portan a todas partes. ¿Por qué? Porque tienen menos olor, tienen sabores que son agradables. De hecho, en muchos casos a menta, un sabor a frutas, y esto lo hace pues gustoso para el paladar del paciente. Por lo que estas personas pues continuamente están usando el cigarrillo electrónico todos los días, las 24 horas, y con cada día más de uso que emplean este tipo de dispositivos son días y segundos y años de vida que están quitándole a su vida, ¿ok? Entonces el cigarrillo electrónico se ha demostrado, a pesar de que no tiene tanto apoyo científico, no tiene tanto aval, tanta base en la ciencia, porque son realmente dispositivos de uso reciente que se vienen utilizando desde el año 2010. Sin embargo, desde esta época ya han sobrepasado, de hecho, en los Estados Unidos, el uso del cigarrillo convencional. Y lo más preocupante de todo esto es que el target del uso de este tipo de dispositivos son los niños, son los menores de edad, es la población en el sector escolar. Y por ello siempre que me toca hablar de este tipo de temas, abogo por políticas que estén encaminadas a regular el uso de los cigarrillos electrónicos en los menores de edad, el uso de los cigarrillos electrónicos, de la hookah en niños, en adolescentes. Eso debe de estar prohibido por regla en menores de edad. De la misma forma que tenemos políticas que van a favor del control del consumo de alcohol en los menores de edad, de esa misma forma también tenemos que legislar a favor del consumo de los productos del tabaco en esta población de pacientes, niños, adolescentes, el sector escolar. Eso hay definitivamente que regularlo. Claro, eso es así. A la gente que nos escucha, recordarles nuestras líneas de contacto en cabina 809-682-9850, la línea internacional 833-380-0062. El doctor Lafontaine hacía una pregunta hace un ratito de quiénes tienen menos riesgo o quiénes no padecen de cáncer de pulmón. Entonces aquí quisiera hacer la pregunta contraria de cuáles son quizás esas actividades laborales que pueden aumentar el riesgo de una persona de padecer un cáncer de pulmón. Bueno, el primer factor de riesgo de todos siempre es el hábito de fumar. Si en su lugar de trabajo hay un paciente que es fumador activo, que fuma en un lugar que está sobre todo cerrado, con poca ventilación, usted como paciente, como persona, como profesional, está en riesgo
de que su salud se vea expuesta, se vea comprometida por la decisión que toma otro ser humano de fumar. De esta misma forma, la contaminación de su lugar de trabajo, la contaminación medioatmosférica, se ha determinado que el gas radón, eso está determinado por la American Cancer Society, ha determinado que la exposición al gas radón, que es un producto que se obtiene de la desintegración radiactiva del gas uranio, que está localizado normalmente en el suelo, en las tierras, en las rocas, en el subsuelo, la exposición al gas radón, al uranio, son la primera causa de cáncer de pulmón en pacientes que no son fumadores. O sea que si usted no fuma, no es un fumador pasivo, activo, pero se expone al gas radón, al uranio, que está localizado sobre todo en los sótanos, está localizado en los subterráneos, en las rocas, trabaja con carbón, trabaja con el procesamiento de rocas, de piedras. Es una persona en la minería también, es una persona que tiene mayor riesgo también de desarrollar cáncer de pulmón. Pacientes que trabajan el asbesto todavía se usa en algunos sitios de nuestro país, algunas casas están construidas de asbesto, sobre todo los techos, y produce mesotelioma, produce daño pulmonar, produce cáncer de pulmón. Tenemos también el berilio, el cadmio, que se emplean en aquellos dispositivos que están determinados para la conductividad eléctrica, en pilas, en baterías. Todos esos son factores que pueden incidir en el aumento del desarrollo del cáncer de pulmón. Recordando siempre que el primer factor de riesgo será el hábito de fumar. Muchísimas gracias por esa aclaración, doctora. Vamos a hacer una breve pausa en este momento. Al regreso, continuamos conversando con la doctora Madeline Ceballos y dándole las orientaciones para que usted aprenda a cuidar de la salud de sus pulmones. Volvemos en breve.